Poder Judicial en los temas de presupuesto. Sin duda, el tema, digamos, todas las instancias, ya sea de producción de normas, de aplicación de normas o de garantía de la aplicación de estas normas, pues tienen atribuciones y tienen competencias. Y si lo vemos desde un mapa mucho más amplio, por supuesto, cuando hay desde cuestiones relacionadas con exigencia de derechos en casos concretos, cuando se combate un acto de autoridad, por ejemplo, incluso en cuestiones relacionadas con temas hacendarios, en fin, de alguna manera se está incidiendo en estos temas. Por supuesto, cuando alguien, por ejemplo, lo digo que algo parecería desconectado de estos temas, pero tiene mucho que ver. En ocasiones nosotros conocemos de asuntos de cumplimiento de un laudo en el ámbito burocrático. Pues por supuesto eso tiene que ver con el presupuesto de la dependencia que está involucrada, ¿sí? Y que en ocasiones llegan a ser sumas estratosféricas porque las dependencias no cumplen con estas decisiones judiciales. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver muchísimo, porque es del presupuesto de la dependencia que se tienen que cubrir estas cuestiones. Entonces creo que el Poder Judicial, desde el ámbito de sus atribuciones, sí tiene un impacto, digamos, ya ulterior a partir de casos concretos o en ejercicio, dependiendo si es la Suprema Corte, de otro tipo de atribuciones del artículo 105, controversias constitucionales, o en algún caso, pudiera ser, ¿no?, acciones de inconstitucionalidad. Entonces, ese sería mi comentario general, ¿no? Muchas gracias. Lynn, si quieres. Gracias. Sí, tengo aquí una pregunta también en lo particular. Voy a intentar responder de acuerdo a lo que entendí de las preguntas, a ver si vamos bien. La pregunta del colega la voy a responder al final porque creo que es un poco más compleja. ¿Cómo dirigir el gasto público si tenemos que hacer un análisis del gasto público o lo que se va a subsidios a los diferentes ramos? Creo que incluso la mesa que sigue sobre políticas públicas y la final es sobre presupuestos, ahí que espero que se hable mucho más en específico de cómo se puede hacer un análisis presupuestal. La teoría, como decía el doctor Dong, la teoría es diferente a la práctica, siempre, ¿no? O sea, en teoría entendemos cómo las obligaciones y en teoría entendemos los estándares internacionales y al momento de aterrizarlos es que nos enfrentamos a esta cuestión muy, muy práctica del presupuesto. Yo creo, es mi opinión del presupuesto en México, que necesitaríamos un muy buen análisis de la estructura presupuestal, incluidos los ramos que van a las entidades federativas y a los municipios, ¿no? Porque las facultades que tiene cada uno de los órdenes de gobierno no necesariamente empatan con los recursos con los que cuentan para hacer frente a esas facultades y obligaciones. Porque recordemos que cuando hablamos de obligaciones del Estado, hablamos de obligaciones de todas las personas del Estado, ¿no? O sea, es ejecutivos, legislativos, judiciales en un país como México, que es un país federal, también es a nivel federal, estatal y municipal. O sea, todos tienen estas obligaciones internacionales y todos tienen que darles cumplimiento. Y cada uno tiene acceso diferente o diferenciado a recursos y competencias jurídicas diferenciadas a las obligaciones que tienen que cumplir. No sé si me explico en toda la complejidad que tiene el presupuesto, ¿no? Entonces, no es solamente el tema de hacer el análisis para subsidio, qué se va para gasto público, qué se va para inversión, qué se va para los diferentes ramos, sino tal vez hacer un trabajo más coordinado con la Secretaría de Hacienda, ¿no?, que es uno de los actores que en la experiencia de nuestra oficina es más complicado para llegar a dialogar, ¿no? Nosotras, cuando por ejemplo hacemos trabajo en las entidades federativas, que también ayudamos en cuestiones de diseño, evaluación, presupuestación de políticas públicas locales, ya sean temáticas o de derechos humanos en lo general, siempre estamos hablando con los ejecutivos, con los legislativos, con las organizaciones de la sociedad civil, que es justo la siguiente pregunta, pero siempre estamos llamando a que vengan los secretarios o secretarias de finanzas y de planeación a estas discusiones, porque hablar entre nosotras que trabajamos derechos humanos, pues es medianamente sencillo, ¿no? Pero discutir con las personas que al final toman la decisión de qué se queda y qué se va en un presupuesto y que esas personas no tengan perspectiva de derechos, es ahí donde creo que hay una brecha que tenemos que empezar a romper, ¿no?
las personas que están dedicadas a las finanzas y a la planeación deberían conocer qué significa la perspectiva de derechos humanos para hacer este ejercicio, ¿no? En la siguiente mesa también, digo, presumo para que se quede a la siguiente también, las personas que van a estar presentes, estuvimos trabajando mucho tiempo con la Ciudad de México en su tema presupuestario y entonces modificamos, no digo que sea, creo que es un gran avance, creo que todavía podemos hacer mucho más, pero llegamos a modificar incluso la estructura, ahora que estaban integrando el tema de marco lógico para la planeación, la estructura del presupuesto, incluso las palabras con las que se redactan las líneas presupuestales las hicimos con perspectiva de derechos, solamente las palabras, porque también las palabras cuentan y la perspectiva en la que estamos buscando la intencionalidad del recurso, que ese es el fondo del presupuesto. O sea, el fondo del presupuesto es en qué se va a usar y a quién va a beneficiar. Solamente con empezar a cambiar las palabras y la estructura de cómo se presupuesta puede ser que tengamos algún impacto. E incluso también en la forma en la que se planea, por lo menos en el DF, el Manual de Planeación y Presupuestación incluye un capítulo de derechos humanos y hay en las tablas de marco lógico grandes está la exigencia a las dependencias del Estado, a las dependencias de la ciudad, de incluir indicadores de derechos e indicadores de género. Creo que, digo, es como ya muy técnico, pero sí, o sea, sí invitaría tal vez a la posibilidad de trabajar mucho más con las personas que están en finanzas, en Hacienda, en estos temas, ¿no? Porque en mi experiencia, al final, una planea y quien toma la decisión es alguien que está sentado enfrente de una computadora en finanzas, sin todo el conocimiento o el bagaje de lo que significa el proyecto, el proceso, la gente, etcétera, y solamente se toman decisiones, ¿no? Entonces, siempre estaría bien que la decisión de un plan no haya una división entre quien lo diseña y quien lo aprueba, ¿no? Sino que sea una cuestión mucho más discutida y en esas discusiones veamos la prioridad, ¿no? Entonces, eso sobre el presupuesto, voy rápido. Sobre las asociaciones civiles, bueno, en México tiene grandes asociaciones civiles, muchas organizaciones de la sociedad civil muy competentes, muy capaces, con grandes análisis, más bien, por lo menos desde la oficina, una de las prioridades fundamentales es el apoyo a las defensoras y defensores de derechos humanos, todos, no todas quienes lo seamos, independientemente de la asociación, afiliación, etcétera. Entonces, efectivamente, habría que buscar siempre la posibilidad de construir que las organizaciones de la sociedad civil se metan mucho más en esto, porque también es algo que lo que decía el doctor Donga antes, ¿no? Es esta construcción de ciudadanía y de esta apropiación de nuestro propio presupuesto y del uso de nuestros recursos, lo que garantizará la rendición de cuentas y la transparencia. Me gustaría después insistir en cuáles son, si es una obligación del Estado, esto del presupuesto con perspectiva de derechos humanos, tal vez después entre la Comisión Nacional y la oficina podemos buscar estas alternativas para ver cómo la ciudadanía jurídicamente tendría acceso a demandar que así fuera, ¿no? Creo que ahí, por lo menos mi institución, no hemos dado esa pelea todavía, ¿no? Nosotras no hemos estado muy abiertamente en el tema de discusión presupuestal con perspectiva de derechos. Creo que es un reto interesante y así me lo llevo de tarea para planteárselo al representante. Y solamente para cerrar, sobre los macroproyectos y las concesiones mineras y las políticas de prevención. Justo hace un par de semanas terminó la misión del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos en el país. El informe se presentará el año que entra, pero lo que nos adelantaron como informe provisional sí sugiere para el Estado mexicano tomar algunas recomendaciones que tienen que ver con lo que desde la perspectiva de empresas y derechos humanos se ha denominado debida diligencia. Eso necesariamente pasa por un tema de política y planeación pública. Si quiere después, para no tardarme más, en corto lo podemos comentar. Gracias. Muchas gracias, Nira. Doctor Don. Como no tengo ninguna pregunta precisa, yo voy a aprovechar para dar unos comentarios más generales, ¿no? Y uno es que
para preparar este seminario, regrese a leer los documentos, artículos, libros de los años 50. ¿Por qué? Porque en los años 50, en Europa especialmente, fue en tiempo de la construcción, de la reflexión, de la construcción del estado de bienestar. Los trabajos, lo más importantes, hasta ahora lo discutimos dentro de las Naciones Unidas, el trabajo, por ejemplo, de Marshall, ¿no? Sobre las tres aspectos de la ciudadanía. Llegan de los años 50, ¿y por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la preocupación efectivamente era doble y muy equilibrada. La producción, el desarrollo y la protección social, ¿no? Todos los sistemas inglés, francés, europeo, alemana, de protección del seguro social, de protección viene finalmente de este tiempo de gran participación de la ciudadanía a la Segunda Guerra Mundial. Este es algo que olvidamos porque después de la crisis del estado de bienestar a través del mundo, olvidamos que fue un tiempo o este tipo de pregunta no se hace porque, como dicen los franceses, ça va de soi, es muy natural, ¿no? De que no hay concepción de desarrollo político sin una concepción de desarrollo social. Este es la obligación finalmente real del Estado, de los estados, en frente de la movilización de la ciudadanía. Segundo problema es que finalmente, ¿por qué ahora tenemos esta preocupación sobre los derechos sociales, económicos? Porque nos dimos cuenta de que gracias al sufragio universal, gracias al voto, la gente se da cuenta de la fuerza inmensa de los votantes en términos económicos y la debilidad también tremenda del nombre en frente de los grupos de poder, los grupos de interés. Y este es, yo diría, la contradicción que olvidamos, ¿no? De que tenemos una fuerza real como fuerza política electoral y una cierta debilidad, y debilidad real también, en frente de los poderes económicos que no son más poderes, yo diría, nacionales. Y esta es la dificultad inmensa. Hoy en día, si usted habla, por ejemplo, de un accidente del trabajo, ¿no? Dentro de la empresa tiene un accidente, ¿quién es responsable? Normalmente en una empresa familiar el dueño, pero ahora el dueño está en Abu Dhabi, ¿no? Que vamos a buscar en Abu Dhabi para presentar una queja sobre el accidente de trabajo en México. Y esta es la reflexión que necesitamos en términos de, yo diría, conceptualización de del trabajo. Y finalmente, el último comentario, pero este es yo diría, casi una respuesta a los que nos consideran como los funcionarios o exfuncionarios de las Naciones Unidas, cuando hablamos de estándares internacionales. Efectivamente, la internacionalización que consideramos en todos los lados no es una realidad. No podemos hacer nada que aceptarlo. El problema es que las organizaciones internacionales tienen un papel y pueden jugar un papel central, importante, no como expertis,
como expertos. Ustedes, los nacionales, la comisión, los académicos, son los expertos. Lo que podemos hacer en términos internacional es de ayudar a construir la confianza, yo diría, ciudadana en este sentido, ¿no? Construir la confianza es construir una visión que es una visión muy respetuosa de su prioridad, pero una visión comparativa para que se puede ayudar a una mejor reflexión, porque efectivamente hoy en día no hay problema fundamentalmente importante que no sea un problema internacional, que sea la migración, que sea el terrorismo, que sea la transmisión, bueno, las finanzas internacionales, son todos problemas realmente internacionales. Pero cuéntalo, los expertos, entre comillas, internacionales, son los que apoyan a la construcción, digamos, de la confianza social, y ustedes son los que deciden. Gracias. Muchas gracias. Pues de esta manera terminamos la primera mesa de nuestro seminario Presupuesto y Derechos Humanos. Simplemente cierro diciendo que por fortuna este auditorio no solo tiene muy buena acústica, sino también muy buena resonancia. Entonces espero, Ulises, que estos conceptos y discusiones van a llegar a los oídos que deben de llegar. Muchas gracias.